Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nos acompaña el diputado José Antonio España, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, electo por el estado del Tamacuro. Bienvenido. Muy buenas tardes, Venevisión. Gracias por esta oportunidad. En nombre del pueblo del Tamacuro, en nombre de las comunidades indígenas y en nombre de nuestros guaraos. De verdad, para ellos es extraordinario poder relatar, denunciar y explicar qué pasa en el Delta Tamacuro. Empecemos justamente por allí. Usted como parlamentario, como representante del Delta, además como abogado, necesitamos su apreciación sobre esa decisión que tomó la Asamblea Nacional de pedir la remoción de los magistrados del TSJ, que supuestamente, según argumenta la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, no decidieron a tiempo sobre el caso de los diputados de Amazonas. Mira, magistrados decididos a la carrera, designados a la carrera, se violaron el forma y el fondo en su designación en diciembre pasado. Van 8 meses para que los diputados de Amazonas, es el pueblo de Amazonas, se reincorpore a la Asamblea Nacional. No es un problema de la oposición y del gobierno, no es un problema de que la Asamblea Nacional sea un ring de boxeo, que la tribuna de oradores sea para pelear. Estos diputados que representan al Estado de Amazonas, diputados indígenas, son los diputados del pueblo de Amazonas. El pueblo de Amazonas tiene derecho a estar en la Asamblea Nacional, tiene derecho a tener una voz, a controlar a la gobernación, al gobierno nacional. Mira, de verdad que lo que se hizo con los diputados de Amazonas es violar los derechos de todo el pueblo. Es por eso que estos magistrados han incurrido en faltas muy graves, muy severas, con el pueblo de Amazonas, violando la Constitución consecutivamente. Por supuesto, una sanción tiene que ser efectiva los próximos días frente a estos magistrados. Diputado, la Asamblea Nacional ya comenzó a constituir esa comisión que va a estar integrada por 11 parlamentarios. El PSV declinó presentar nombres que a futuro van a nombrar a un nuevo CNE, ya que se les vence el periodo a 2 de las rectoras en diciembre de este año. ¿Qué implicaciones tiene que el Parlamento continúe con este trabajo, con algo tan importante como renovar el poder electoral, cuando, según indica la sentencia del TSJ y también sus colegas del llamado Bloque de la Patria, es una Asamblea Nacional que está en desacato, cuyas sesiones son nulas, sus actuaciones serían nulas desde que se incorporaron los 3 diputados de Amazonas? 2/3 de la Asamblea Nacional, 112 diputados, una victoria contundente, muy grande, de verdad, el pasado 6 de diciembre, dice el pueblo venezolano, quiero cambio. Hoy, más del 90% de los venezolanos quieren revocar a Nicolás Maduro, el peor presidente de la Cuarta y de la Quinta República, el presidente de la pobreza, el presidente de verdad que nos sumergió en la miseria y que hoy tiene a todo el pueblo de Venezuela pasando hambre. Eso es lo que está sucediendo. La Asamblea Nacional va a cumplir con su obligación, a saber, este diciembre se le vence el periodo a 2 rectoras del CNE. Estas rectoras deben ser sustituidas. En tiempo hábil se conforma una comisión, un comité, para evaluar credenciales y para proceder entonces a su respectiva sustitución. Estamos cumpliendo con nuestra obligación. Nosotros queremos elecciones en Venezuela, queremos este año revocatorio, queremos elecciones regionales y el CNE corre hacia adelante y no las convoca, no presenta los cronogramas. El PSV, partido de gobierno, partido minoritario en la Asamblea, la minoría de Venezuela, que es el PSV de hoy, porque son minoría, porque el pueblo venezolano conformó una nueva mayoría, no quieren elecciones, no quieren contarse. El pueblo de Venezuela quiere cambio. Es por eso que una obligación que la Asamblea Nacional va a cumplir es designar las 2 rectoras del CNE en tiempo hábil antes que se le venza su periodo, porque necesitamos un CNE trabajando, haciendo elecciones, consultando al pueblo, porque el pueblo es el que hay que consultar todos los días. Ese pueblo, como el de Amazonas, que tiene que estar en la Asamblea Nacional. Diputados indígenas, el pueblo indígena de Amazonas, mira, son más de 740.000 indígenas que hay en Venezuela, que le violan sus derechos, una y otra vez se los han violado. Vamos a promover en la Asamblea Nacional una ley del cestatique, de un bono para los indígenas, cada familia indígena con 2 y 3 salarios mínimos. Si en Venezuela hay una crisis de hambre, en Venezuela hay una crisis muy grave con el salario, con la economía, los indígenas viven peor, los indígenas viven muy mal. Por eso queremos un cestatique, un bono indígena para todas las familias indígenas de Venezuela, para los de Amazonas, para los del Delta en particular, para nuestros guaraos.
Ya que toca el tema salario, ayer tuvimos aquí al viceministro del Trabajo, José Ramón Rivero. Él llamaba a los empresarios a que moderen sus márgenes de ganancia para que no haya inflación y cumplan con el incremento salarial que ya está oficializado y publicado en Gaceta. Y también representantes del sector privado agrupados en Fedecámaras insisten en que este nuevo incremento salarial inevitablemente va a disparar la inflación y que muchas empresas se van a ver obligadas a cerrar porque no van a poder cumplir con las nóminas. Este aumento salarial es una burla al pueblo venezolano. Le mete un cohete a la inflación. Kilómetros y más kilómetros de cola y mucha más escasez es el resultado de un aumento salarial. Mira, el aumento del salario mínimo es el salario de la pobreza, del que menos tiene, del que nada tiene. El salario del pobre es el salario mínimo. No discuten contratos colectivos, no toman medidas económicas, no abaten la inflación, no le meten el pecho al tema financiero y cambiario, le tienen miedo al dólar, los bolívares no alcanzan, necesitamos bolívares, bolívares y bolívares, carretillas de bolívares para no comprar nada. Y entonces no unifican el sistema cambiario, no le hablan claro a Venezuela, no tienen los pantalones de tomar medidas y entonces querer gobernar a Venezuela. Es por eso que este gobierno ha fracasado. El gobierno de Maduro es el peor gobierno de la Cuarta y de la Quinta República. No ha habido peor gobierno como este. Este es un gobierno que huye, que corre. Este aumento salarial no ayuda a los venezolanos. Nosotros tenemos que mejorar las condiciones de vida, derrotar la pobreza, abatir la inflación. Está claro que aumentar los salarios sin hablar con los trabajadores, sin hablar con los empresarios, sin concertar, imponer. En la democracia se persuade, se conversa, se dialoga, no se impone. Diputado, el tema revocatorio. Últimamente la oposición ha dicho que el revocatorio va a ser en el 2016 y utiliza la palabra presión. Presión en la calle, presión internacional. Hay diputados como Luis Florido que visita otros países para lograr un apoyo internacional. El gobernador Capriles hace lo propio y la MUD está anunciando la llamada toma de Caracas para el 1 de septiembre, que ya voceros del oficialismo han dicho que es un llamado a alterar la paz. Mira, no es solo presión, es un derecho consagrado en la Constitución en el artículo 72, pero no es el artículo 72, es el corazón del pueblo, es el cerebro del pueblo que quiere cambio, que lo expresó el 6 de diciembre. El cambio llegó a Venezuela y no se va a detener. Eso está claro. El 1 de septiembre vamos a tomar Caracas y todas las carreteras de Venezuela de la manera más pacífica, más cívica, pero vamos a decir, queremos revocarte, porque fíjate algo, y esto se lo digo a los militantes del PSUV, más del 90% de los venezolanos quieren revocar a Nicolás, más de la mitad de los militantes del PSUV tomaron la decisión de revocarlo también, tienen el derecho de revocarlo, es todo el pueblo venezolano que quiere revocarlo, por eso el 1 de septiembre tomamos Caracas, pero vamos a seguir todos los días trabajando. El revocatorio de este año, recogemos las firmas del 20% y todavía tenemos tiempo suficiente. Tenemos el último domingo del mes de noviembre, el primer domingo del mes de diciembre y revocamos a Nicolás Maduro, el peor presidente de Venezuela. Diputado, los segunditos finales para que hable de cómo está Delta Macuro, el estado que usted representa en la Asamblea Nacional. 17 años que el aeropuerto no funciona. Antonio Díaz sumergido en el abandono, en el olvido, en el desdén. Allí nuestros niños comen ocumo, ñame sancochado. Allí la deserción escolar supera el 90%. También tenemos un 10% de población con SIDA, de los cuales la mitad han fallecido. Una tragedia humana, una crisis. Todo el Delta está olvidado. Le pedimos a Venevisión, le pedimos a Caracas, a Venezuela y al mundo que volteen su mirada hacia el Delta. Queremos un Delta próspero. Defender la soberanía es invertir y producir en el Delta. El Delta merece el cariño y la solidaridad de toda Venezuela y no gobiernos nacionales y regionales que incumplen, que olvidan al Delta Macuro. Gracias por esta conversación. Gracias a ti. Despedimos así entrevista a Venevisión con José Antonio España, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en representación de Delta Macuro.